Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Es un gusto para mí estar contigo, especialmente en este día. Hoy es 2 de marzo del año 2025. Como puedes ver en esta parte de la pantalla, hoy es mi cumpleaños. Los globos se los debo a mi esposa, los puso como parte del escenario del día de hoy. Así que estoy muy agradecido por este detalle de ella y muy agradecido de estar cumpliendo años. No estoy transmitiendo en vivo, pero cabe señalar que sí estoy grabando en este día domingo en el que tú vas a ver este programa de estreno. Así que por razones de índole familiar, hoy por la tarde, cuando tú estés viendo este estreno, yo voy a estar gozando de una agradable reunión familiar, una comida sencilla en donde podremos degustar, podremos compartir experiencias y podremos, claro que sí, partir pastel. Agradezco de antemano todas las felicitaciones que he recibido toda esta semana y que he recibido y que estoy recibiendo ahora mismo a través de esta transmisión. Este domingo vamos a analizar un tema que a mí me resultó muy interesante. Quizás es por esta razón de esta profesión que yo tengo, ¿no? Como abogado, que me interesó muchísimo el tema, la noticia que se dio hoy esta semana se dio una noticia sobre una postura de la iglesia en cuanto a un fallo judicial. Entonces yo como abogado dije, bueno, a ver, esto me interesa, ¿qué pasó aquí? Así que hice una investigación para averiguar del tema y hoy te voy a compartir, voy a bajar la información jurídica, voy a tratar de transmitirla de una manera sencilla en la inteligencia de que se trata de un sistema de impartición de justicia que tiene que ver con los Estados Unidos o que sucedió en Estados Unidos de acuerdo con el sistema que ellos tienen. Así que en la medida de lo posible yo voy a tratar de transmitirte qué es lo que pasó, pero no solamente eso, también voy a, eh, a profundizar contigo eh, lo concerniente al uso de los diezmos, de las donaciones que los santos de los últimos días hacemos a través de la papeleta cada domingo o aquellos que lo hacen de manera electrónica, cuyo diezmo está domiciliado. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunas declaraciones que a mí me resultan extraordinariamente maravillosas y muy ilustrativas. Así que vamos a profundizar en el tema. Mira, le he puesto de esta manera. Eh, la iglesia gana juicio de fraude por el uso de diezmos. Es decir, la iglesia entró en un litigio judicial, estuvo en un juicio, fue demandada, la demandaron por la devolución de 5 millones de dólares. Ahorita te voy a platicar bien la historia, pero hubo una demanda contra la iglesia y lo que le estaban reclamando era la devolución. Y lo que estás viendo en pantalla ahora mismo es el City Creek. Es un centro comercial que está ahí frente al Templo Square, la manzana del templo en Salt Lake City, en Utah. Y este City Creek es un centro comercial muy grande, muy bonito. He estado por ahí, la verdad es que está hermoso. Y lo construyó la iglesia. Y es propiedad de la iglesia y lo administra la iglesia. Y la demanda fue en razón de aspectos relacionados con este centro comercial. Así que hoy vamos a ver el tema, vamos a ver qué pasó en ese litigio. También viste ahorita en la pantalla Gordon B. Hinckley. ¿Pero por qué Gordon B. Hinckley? Mira, déjame te muestro algo que tiene que ver con él. Él, en el año 2001, hizo esta declaración. Los diezmos de la iglesia son sagrados. Se obtienen de la manera establecida por el Señor mismo. Nos hemos convertido en una organización muy grande y compleja. Llevamos a cabo muchos programas extensos y costosos. Además, agregó el presidente Hinckley, puedo asegurarles que no superaremos nuestros ingresos.
No vamos a endeudar a la iglesia. Adaptaremos lo que hacemos con los recursos disponibles. Queridos hermanos, esto fue en el año 2001 y él ya hablaba de que éramos una organización muy grande, de que ya éramos una organización muy compleja. Imaginemos ahora, con la cantidad de programas que están en funcionamiento, religiosos, educativos, educativo religioso y educativo secular, la cantidad de templos que se están construyendo, la cantidad de templos que están operando, la cantidad de templos que están anunciados, los programas de Family Search, los programas de autosuficiencia, bienestar y infinidad de cosas, la obra misional, la administración de las capillas, los asuntos temporales de la iglesia, el funcionamiento de las misiones, la impresión de libros de Mormón, de material de proselitismo, la publicidad que se hace en las distintas redes sociales. La iglesia es, si cuando Gordon B. Hinckley dijo esto que ahora seguimos viendo en pantalla, ya la iglesia era grande y compleja, imaginemos hoy a la iglesia como organización o como bien está registrada en los Estados Unidos como una corporación. Es sumamente grande y vasta y con extensión en todo el mundo, por lo cual requiere de recursos importantes para su operación y funcionamiento. Ahora, ¿qué pasó en este litigio? Lo que pasó aquí es lo siguiente. Déjame te muestro en pantalla. Primero quiero hablarte de este personaje que estamos viendo por aquí. Este personaje se llama James Huntsman. James Huntsman es ahora un miembro en retiro o un ex miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él es hijo de un multimillonario John Huntsman, ahora ya fallecido. Y además, el hermano de este James fue gobernador de Utah y hoy continúa en cuestiones de políticas. Y él tiene un negocio sobre distribución de películas. Este hombre fue quien promovió una demanda legal en contra de la iglesia, justamente derivada de los diezmos. Déjame te platico un poquito más. Mira, en la demanda que él promovió, él argumentó que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días había cometido un fraude por haber usado los fondos del diezmo para financiar, y pon atención aquí, ¿no? Iniciativas o actividades comerciales. Esto a pesar de haber declarado que no lo había hecho y que tampoco lo haría. Es decir, en la perspectiva del hermano James, él decía, a ver, como iglesia, ustedes se comprometieron a no utilizar los recursos con fines comerciales. Entonces yo, como miembro de esta iglesia, di de mis recursos, di de mi diezmo durante una gran cantidad de años y lo hice a sabiendas de que no lo iban a utilizar con fines comerciales. Pero aquí viene lo interesante, ¿sí? Él se sintió defraudado porque él supuso o entendió que la iglesia sí lo había dicho, sí lo había hecho, a pesar de que se había comprometido públicamente a no hacer uso de los recursos de la manera en que él lo estaba mencionando en su demanda, es decir, con fines comerciales. Bueno, vamos a ver, te voy a mostrar ahora una nota del Washington Post. Ahí lo puedes ver en la parte de arriba. Esto es directamente extraído de esta nota. La persona que tú ves del lado derecho en la pantalla se llama David Nielsen. Él trabajaba para la división de inversiones de la iglesia. Se llama Ensign Peak. Ahorita te voy a hablar más sobre Ensign Peak. Por ahora, déjame te digo que este hombre
David Nielsen, en el 2019, una vez que dejó de trabajar para este fondo de inversiones de la iglesia, promovió una denuncia ante el IRS. El IRS en los Estados Unidos es esta organización gubernamental que se encarga de vigilar todas las cuestiones financieras, de valores de los mercados, impuestos. Si estás en México, sería algo equiparable entre el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, él presentó una denuncia ante la oficina del IRS y en esta denuncia, él decía que la iglesia había acumulado 100,000 millones de dólares en diezmos y que había utilizado unos pocos miles de millones de dólares libres de impuestos originalmente destinados a la caridad para construir un centro comercial de lujo. Entonces, según esta nota del Washington Post, las dudas teológicas y espirituales de Huntsman se transformaron en ira y exigió entonces que le devolvieran su dinero. ¿Sí? Entonces, ve esta reacción en cadena, ¿no? Primero, este hombre, David Nielsen, trabaja para el Ensign Peak. Él sale de Ensign Peak, deja de ser empleado, es decir, y promueve esta denuncia ante el IRS en los Estados Unidos. Y una vez que hace esto, él en esta denuncia dice, mira, esta iglesia ha utilizado estos 100,000 millones de dólares para construir un centro comercial, el City Creek, del que hablamos previamente. El City Creek, hermanos, está el Templo Square, la manzana del templo, cruzas la calle y ahí está. Y es un centro comercial, te decía ahorita, pero de primer mundo, ¿eh? Entonces, él decía, la iglesia construyó ese centro comercial para, o más bien con recursos de los diezmos, cuando estos recursos deberían ser para caridad. Esta era la denuncia ante el IRS. Es decir, el IRS es una autoridad administrativa y no una autoridad judicial, no un juez. Entonces, ante esta autoridad administrativa, lo que el IRS podía hacer, pues era vigilar y en su caso aplicar multas o en su caso iniciar un juicio pudiera ser fraude o pudiera ser por el uso indebido de recursos o por la falta del cumplimiento de obligaciones fiscales. Pero no es propiamente un juez que se encarga de juzgar un juicio como tal. Espero haberlo explicado en esta situación y si no, déjamelo en los comentarios, ¿eh? Con todo gusto voy a atender los comentarios al respecto. Ahora, una vez que sucede esto, ¿qué es lo que sobreviene? Mira, te lo muestro. Huntsman, según esta nota del Deseret News, ahí lo estoy poniendo en la parte superior de la pantalla, Huntsman argumentó que los líderes de la iglesia tergiversaron cómo financiaron el proyecto del City Creek. Él creía que se utilizaron los fondos de los diezmos basándose precisamente en la declaración de David Nielsen, un ex miembro de la iglesia descontento que trabajó con Ensign Peak después de que comenzó el proyecto de City Creek. Parte de lo que te había dicho. Ahora, esta propia nota del Deseret News informa, dijo que entre 2003 y 2015, este es Huntsman, ve lo que argumentó en su demanda que presentó, ya no, a ver, David Nielsen, el ex empleado de la iglesia, presentó una denuncia ante el IRS, que es la autoridad fiscal en los Estados Unidos. James Huntsman, un miembro de la iglesia, multimillonario, él presentó una demanda contra la iglesia por el fraude, por el uso indebido de diezmos.
¿En qué momento se unen estos? No tienen unión. Este es un procedimiento administrativo, el del IRS, que de hecho ya terminó y la iglesia en su momento hizo una declaración al respecto. Y el otro es un litigio. Y ese es el asunto que nosotros estamos ventilando ahora, o del cual nosotros estamos hablando. La coincidencia está en que, de acuerdo con estas notas periodísticas, según el Washington Post, Huntsman se sintió agraviado una vez que David Nielsen presenta esta denuncia. Entonces, el descontento va no ante el IRS, sino que va ante un juez a presentar una demanda contra la iglesia, una demanda judicial. Y él en esa demanda judicial dijo, a ver, yo he sido miembro de esta iglesia y entre el 2003 y el 2015, un periodo de 12 años, dice, yo he diezmado o diezmé $1,000,000 en efectivo, más de 20,000 acciones de la empresa familiar que se llama Huntsman Corporation y que diezmó más de 1,800 acciones de otra empresa llamada Sigma Designs o Designs. Entonces, según el Deseret News, déjame, te muestro la nota, dice, cuando renunció a su membresía a la iglesia, Huntsman presentó la demanda alegando que la iglesia había cometido fraude. Dijo que después de que la iglesia, principalmente a través del difunto presidente Gordon B. Hinckley, dijo que utiliza los fondos para fines comerciales, un supuesto denunciante afirmó que sí lo hacía. David Nielsen, un ex empleado de Inside Peak Advisors, había alegado en una queja ante el IRS que la iglesia gastó los fondos del diezmo en dos usos comerciales: el centro comercial del City Creek, en el centro de Salt Lake, y en apoyo a Beneficial Life, una compañía de seguros de la iglesia que posee a través de un holding. Entonces, lo que argumentó es, estos recursos, en realidad mis diezmos los doné para los fines de la iglesia, no para fines comerciales, y la iglesia los está utilizando para construir un centro comercial y para esta empresa de seguros que te acabo de mencionar. Ahora, aquí conviene hacer una pausa, porque hasta este punto no hemos dicho qué es el Ensign Peak Advisor, y esta fuente es directamente de la iglesia. Te la voy a mostrar. Dice, ¿qué es el Ensign Peak Advisors? Es la administradora de inversiones asociada a la iglesia. Las acciones individuales identificadas como parte del fondo de inversión incluyen Apple, Chevron, Visa, JP Morgan, Chase, Home Depot, Amazon, Google. Mira, la parte de arriba de lo que estás viendo ahora es una respuesta que está en una fuente oficial de la iglesia, cuando responde de qué se trata o qué es el Ensign Peak. La parte de abajo es información que yo obtuve navegando a través de redes sociales. Déjame te explico un poco más. Entonces, la iglesia tiene una corporación. Esta corporación se llama Ensign Peak Advisor. Ensign Peak, ¿qué es lo que hace? Administra fondos de inversiones. ¿De quién? ¿Inversiones de quién? De la iglesia. ¿En dónde las puede invertir? Según esta información que yo te estoy presentando, la iglesia, no directamente, sino a través de esta subsidiaria o esta administradora de fondos, invierte los recursos del fondo de inversiones en empresas como las que te acabo de mencionar: Apple, Chevron, JP Morgan, Home Depot, Amazon, Google. Ahora, déjame te muestro un poco más. ¿Cómo se invierten las reservas de la iglesia? Esto es una fuente oficial de la iglesia. Dice lo siguiente: siguiendo el principio de prepararse para el futuro, tanto a corto como a largo plazo, la iglesia mantiene reservas diversificadas que incluyen acciones, bonos, bienes raíces comerciales y residenciales y propiedades agrícolas. Todos los fondos
se invierten únicamente con el fin de apoyar la misión de la iglesia. Ándale. Entonces, esta información que proviene de las fuentes oficiales de la iglesia nos dejan ver, sí, que la iglesia tiene fondos, tiene recursos, tiene inversiones y que estas inversiones, pues, se invierten. Se invierten en compañías como las que te acabo de mencionar y que estas se van diversificando y que incluye, pues sí, claro, acciones en distintas empresas o bonos, pero también bienes raíces, también inmuebles con fines comerciales como es el City Creek o también inmuebles con fines residenciales y también inmuebles como, ¿qué dice? Decía ahorita propiedades agrícolas, decía, ¿sí? Por aquí alguna vez hemos visto en el World Report, en el reporte mundial, en el informe mundial de la iglesia, donde habla de algunos de estos aspectos. Un rancho muy grande en Florida, donde producen una gran cantidad de productos y esos productos se comercializan y la iglesia obtiene un beneficio de esto. Entonces, hermanos, hermanas, la iglesia sí tiene un fondo de inversiones y ahorita vamos a ver un poquito más sobre esto, porque vas a decir, a ver, ¿cómo? Entonces, la iglesia obtiene recursos de otra parte que no son los diezmos. La respuesta es sí. Y ahorita, no te preocupes, ahorita vamos a ver cómo se emplean estos recursos. Sí, de dónde provienen, ya vamos viendo, pero cómo se emplean. Porque la iglesia ha sido y ha emitido comunicaciones al respecto. Y en ese sentido, punto de vista personal, está siendo transparente de acuerdo con las formas en las que se conduce el mundo actualmente. Ahora, déjame te muestro un poquito más. Ahora, vamos a regresar, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Vamos a regresar al punto del procedimiento judicial. Hasta aquí hice una especie de paréntesis para explicarte qué era el Ensign Peak y para que entendiéramos todo este punto que venía mencionando sobre David Nielsen, ex empleado de Ensign Peak, que promovió una queja ante el IRS en los Estados Unidos, y James Huntsman, que presentó una demanda ante un tribunal por el uso indebido de diezmos. Fraude se le llamó. Ahora, veamos lo siguiente. Este procedimiento judicial inició con una demanda presentada en el año 2021 por James Huntsman. ¿Dónde lo hizo? Observa un poco lo que está del lado izquierdo en tu pantalla. Ante un juez federal o un tribunal distrital en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Si tú buscas un poquito, vas a encontrar que hubo un juicio sumario. Un juicio sumario es algo que se lleva de manera muy rápida, ¿sí? Sumarísima, algo rapidísimo. A veces los abogados hablamos un poquito complicado, pero en términos sencillos eso es un juicio rápido, ¿sí? Bueno, este James Huntsman fue ante un juez y le dijo, mira, esta es la situación. Ya te expliqué todo, ¿no? Acerca de lo que él pensaba que era un fraude. Y el juez manda llamar a la iglesia. Y la iglesia, a través de sus apoderados o a través de sus representantes legales, presentó una moción ante el tribunal y le dijo, mira, no hay causa en la demanda. Esta persona, el demandante, no tiene razón. ¿Sí? Entonces, no tiene razón porque no tiene derecho a pedir lo que está pidiendo. No es necesario que vayamos a un juicio. Si desde aquí lo puedes desestimar, lo puedes parar, puedes decir que es improcedente. Estoy tratando de utilizar varias palabras para que tratemos de entender lo que sucedió. Entonces, el juez toma la demanda, escucha a la iglesia y el juez
federal del Tribunal Distrital dice, correcto, no hay causa, desestimo el caso. No es necesario iniciar un juicio. Esto sucede, se ve es muy común verlo en algunos programas o películas de los Estados Unidos, donde hacen una audiencia inicial con un juez y una de las partes le trata de convencer al juez por qué es necesario iniciar un juicio. Mientras que la otra parte dice, mira, no tiene caso que vayamos a un juicio si no vamos a llegar a nada. Entonces, en esa audiencia, el juez dice, no tiene caso iniciar un juicio. James Hoffman, muchas gracias, siga con su camino, Iglesia, sigan con su camino, no vamos a ningún lado con esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? James Hoffman se inconformó. Déjame te lo muestro en pantalla. Ahora observa el lado derecho. James Hoffman fue ante un tribunal federal de apelación. Estos tribunales, déjame decirte que son un poquito más parecidos a un tribunal como en los que yo trabajo. Acá en México les llamamos tribunales colegiados de circuito. En esos tribunales colegiados de circuito son 3 magistrados los que resuelven. Cuando resuelve uno, como es el caso que está al lado izquierdo de la pantalla, un juez pues toma su punto de vista jurídico y decide. Pero entonces, esta sentencia o esta determinación o esta decisión judicial que él toma está sujeta a revisión, porque todos estamos sujetos a cometer errores en los trabajos que hacemos, inclusive en los trabajos jurisdiccionales, judiciales o en los juicios. Entonces, Hosman dijo, no, el juez no tiene razón. Voy ante un tribunal de apelación. Y ahí entran entonces 3 jueces que revisan a este otro juez. Entonces, en ese Tribunal Federal de Apelación, 2 de los 3 jueces votaron en una decisión mayoritaria, porque en un tribunal colegiado, como es este que está integrado por 3, o las decisiones son unánimes, colegiadas, los 3 están de acuerdo, o las decisiones son por mayoría, ¿no? 2 contra 1. Entonces, en este caso, según vemos aquí, fue una decisión por mayoría, no unánime. Entonces, 2 jueces decidieron que lo que había resuelto el juez federal en el Tribunal de Distrito estaba incorrecto. ¿Y qué es lo que sucede en consecuencia? Ese Tribunal de Apelación ordena que la demanda se admita. ¿Y esto qué provoca? Que inicie un juicio. Por eso es que tú estás viendo en la parte baja de la pantalla, aquí, un litigio, un juicio. Se inicia un juicio ya formalmente contra la iglesia. Aquí te lo muestro de nuevo. Hay un juicio de fraude o por una conducta de fraude en cuanto al uso de diezmos relacionado con lo que tú ves en el fondo, el City Creek, el centro comercial, en donde James Hosman dice, la iglesia debe de devolverme $5 millones. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede enseguida? El asunto ahora lo resuelve o lo ha de resolver un tribunal federal que está compuesto ya no por 1, ya no por 3, sino que está compuesto por 11. 11 jueces ahora van a decidir el caso. Y esto lo hace mucho más interesante, porque ya no nada más es la opinión jurídica de uno de ellos o de 3, sino 11. Y cuando las decisiones son todavía más colegiadas, más extensas, en un pleno de 11 jueces federales, entonces hay muchísima interpretación, puntos de vista, formas de pensar, formas de visualizar la ley, y fue lo que pasó aquí. Vamos a ver cómo resolvió. Es cierto, este tribunal, el Tribunal Federal del Noveno Circuito, confirmó la determinación inicial de la improcedencia del juicio
en cuanto a lo que se refiere a un fraude. Es decir, este tribunal resolvió que no había lugar a la demanda de James Huntsman, pero la votación esencialmente se dividió en 3 puntos. 6 jueces en una mayoría, 4 en una minoría y uno que expresó comentarios que a mí me parecieron muy interesantes. Y los voy a analizarlos contigo, ¿no? O sea, como abogado, voy a dar mi opinión, y más como abogado que trabaja en un tribunal, resolviendo juicios. Entonces, te voy a plantear puntos de vista sobre lo que ellos resolvieron, porque tiene que ver con, la forma en que se presentó la acción. La acción es lo que quería James Huntsman, ¿no? ¿Hubo fraude? Regrésenme mi dinero. Esa es la acción. La forma en que se presentó, lo que resolvieron los 6 jueces iniciales, está muy interesante, lo que resolvieron los 4 y el último. Y luego, después de que se dicta ese fallo, la iglesia dictó, o más bien emitió un acuerdo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy hablando como si estuviera en mi tribunal. La iglesia emitió un comunicado y en este comunicado habló sobre el fallo. Es muy interesante. La iglesia normalmente mantiene una postura ecuánime, objetiva, callada. No dice mucho sobre las cosas, pero en esta ocasión sí salieron a decir que un fallo determinó sobre la integridad. Déjame, el comunicado dice que un juez, o más bien que un tribunal, hizo o dictó una sentencia en la que reconoció la integridad de la iglesia en cuanto al uso de diezmos. Palabras más, palabras menos. Ahorita lo vamos a ver. Pero antes vamos a ver cómo se dividió esta votación. Los primeros 6 jueces, ¿qué dijeron? Mira, esta mayoría de 6 jueces que confirmó el fallo de primera instancia, por decirlo de alguna manera, del juez distrital, dijo, mira, hay argumentos que cabe decir extraje de distintas fuentes periodísticas, entre ellos el Choose News, Deseret News, que son los que primordialmente cubrieron la noticia precisamente por estar relacionada con la iglesia y estar en el estado de Utah. Entonces, aquí están los argumentos. Esta mayoría de 6 jueces dijo, ningún jurado razonable. ¿Qué es un jurado? Pues es un grupo de personas. Los que aparecen en las películas, que están viendo si alguien es culpable o no, ¿sí? Que están sentados a un lado donde los abogados están haciendo un interrogatorio. Ese es un jurado, ¿sí? Bueno, dice, ningún jurado razonable podría concluir que la iglesia hubiera tergiversado la fuente de los fondos para el proyecto City Creek. Aunque la iglesia, o sea, básicamente aquí estos jueces están diciendo, no es razonable lo que tú estás diciendo, James Huntsman. ¿Sí? No hay forma de, a ver, dice esta mayoría de 6 jueces, aunque la iglesia declaró que no se utilizarían fondos de diezmos para financiar City Creek, también aclaró que se utilizarían las ganancias de los fondos de reserva invertidos. La iglesia ha explicado desde hace tiempo que las fuentes de los fondos de reserva incluyen los fondos de diezmos. Huntsman no ha presentado pruebas de que la iglesia hiciera algo distinto de lo que dijo que haría. A ver, este punto está tan interesante como peligroso. Y déjame te explico por qué. Y aquí lo estoy analizando en un punto de vista jurídico. ¿Por qué peligroso? Peligroso para la iglesia. Porque este criterio de estos 6 jueces, y déjame corregir esto que acabo de decir. Dije peligroso para la iglesia. No, peligroso en cuanto al derecho de culto. Peligroso en cuanto
al derecho que tienen las organizaciones religiosas de, de autodeterminarse por sí mismos de acuerdo con su fe y sus creencias. Peligroso en cuanto a la libertad o el libre ejercicio de la religión o de culto, que precisamente también incluye independencia operativa. Te voy a explicar por qué. Mira, estos jueces básicamente están diciendo, mira, la iglesia había aclarado que, que iban a utilizar las ganancias de los fondos de reserva invertidos. La iglesia ha dicho que estos fondos invertidos provienen de fondos de los diezmos. A ver, de acuerdo con esta sentencia de este tribunal, ojo, no son mis afirmaciones, es la nota extraída del Desert News, de acuerdo con donde más bien hablan de la sentencia de este tribunal, de este noveno tribunal Federal del Noveno Circuito, perdón. Lo que estos 6 jueces están diciendo, mira, la iglesia ha informado que el fondo de reserva que administra precisamente Ensign Peak, que te hablaba hace un momento, el fondo de reserva está integrado por los diezmos. Es decir, los diezmos acumulados durante muchos años, y Ensign Peak tiene bastantes años operando, décadas operando, y ha acumulado recursos, y esos recursos, dice este fallo, sí, provienen de los diezmos. Y la iglesia ha informado que el fondo de inversiones de la iglesia está integrado por fondos de los diezmos. Y la iglesia, dice entonces, ha dicho que utilizaría las ganancias de los fondos de reserva invertidos. Es decir, a ver, de acuerdo con esta sentencia, hay una cantidad de diezmos determinado. Estos diezmos van al fondo de reserva. El fondo de reserva se invierte en empresas como la que te mencioné hace un rato. Generan ganancias. Y la iglesia ha dicho que esas ganancias, esos dividendos provenientes de las inversiones en las distintas compañías, en razón de las acciones que ahí se tienen, pues generan ganancias o generan dividendos. Estos dividendos, la iglesia ha dicho que los utilizaría para generar una riqueza adicional. Entonces, como tú estás diciendo, James Hosman, estás diciendo que la iglesia ha utilizado los diezmos con fines distintos a lo que dijo que lo haría. En derecho hay algo que se llama carga de la prueba. Yo tengo la obligación de demostrar lo que afirma. Esta es una máxima del derecho. El que afirma está demostrado a probar. Entonces, como tú, James, estás afirmando que la iglesia utilizó los recursos de los diezmos con un fin distinto al que dijo, tú tenías que demostrar, pero no has demostrado nada. Y como no has demostrado nada, pues lo que tú pretendes es improcedente. A mí me pareció un poquito peligroso, porque este criterio de estos 6 jueces mayoritarios, peligroso para el derecho de culto, a la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque esta forma de pensar permite que un juez pueda pronunciarse sobre la forma en que la iglesia o en que las organizaciones distribuyen las donaciones o los diezmos de los miembros, de los feligreses, de sus integrantes, como querramos decirlo. Sería tanto como que el gobierno se metiera, los gobiernos pudieran meterse en las oficinas de cualquier iglesia y decirles, a ver, ¿cómo estás aplicando tus recursos?
y déjame ver si los estás aplicando como yo digo, como debería de ser, o como yo como gobierno creo. Estos jueces no le pusieron un alto a eso, sino que más bien lo permiten, y al permitirlo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se da esta posible intervención. Pero aquí no procedió porque estos jueces dijeron, Hosman, no demostraste que la iglesia hubiera hecho algo distinto a lo que dijo que lo haría. Veamos la otra postura que para mí, esta postura es la que es más sólida. Y ojo, ¿no? Digo para mí, porque recuerden esto, ¿no? O sea, el derecho no son matemáticas, ¿eh? No es 2 más 2 son 4. El derecho es interpretación. El derecho es la forma en la que los jueces, es la forma en la que los magistrados interpretan la ley y dictan sus fallos. Entonces, en esta función interpretativa, estos primeros 6 jueces consideraron eso, pero una minoría de 4 jueces dijo lo siguiente. Dice, esta demanda es extraordinaria y patentemente inapropiada. Un esfuerzo no tan disimulado para desafiar el sistema de creencias de la Iglesia bajo la apariencia de un litigio. Mira nada más. Estos jueces están diciendo, a ver, esta demanda tiene un fin de desafiar un sistema de creencias. Este es el fin. Y eso tiene que ver con la libertad de culto, ¿no? Donde toda organización o toda persona debe de respetar las creencias de las distintas denominaciones religiosas. Entonces dice, la mayoría tiene razón en que no hubo una tergiversación fraudulenta ni siquiera en los términos de las propias alegaciones del demandante. Es decir, la mayoría son los 6 jueces iniciales. Sí, estos 6 jueces tienen razón en lo que dicen, porque Hosman no demostró que la iglesia hubiera utilizado mal los recursos o que los hubiera utilizado para fines distintos a los que dijo. Ese es el punto, ese es el meollo. La iglesia no utilizó los recursos para los fines que dijo que lo haría. Así que James, no tienes razón y tú no demostraste otra cosa. Entonces, la minoría de 4 jueces dice, en ese punto, los 6 jueces, que son mayoría, tienen razón. Pero, dice, pero hubiera sido bueno que el tribunal el tribunal en pleno, voy a explicar esto, ¿no? Un tribunal funciona en pleno cuando están todos o la mayoría de los integrantes del tribunal. Voy a ponerlo en otra perspectiva. La primera presidencia de la iglesia y los 12 apóstoles serían un pleno. Los profetas, videntes y reveladores funcionando en pleno, ¿sí? Porque están todos. Bueno, puse un ejemplo para que nos diéramos una idea. Lo mismo acá. Los 11 jueces funcionando en pleno. Dice la minoría, dice lo siguiente, dice, hubiera sido bueno que el tribunal en pleno, es decir, los 11 jueces, reconociera lo obvio. No hay forma de que el demandante pudiera prevalecer en este caso sin chocar de frente con las prohibiciones básicas de la primera enmienda sobre los tribunales que resuelven disputas eclesiásticas. Dice, hubiera sido bueno, pero no lo fue porque no lo hicieron, ¿sí? Básicamente está diciendo esto. ¿Qué es lo que no hicieron estas personas? Dice, oye, pues no aludieron a las cláusulas, a lo concerniente a la primera enmienda. Entonces, aquí hice un trabajo de investigación. Cuando la Constitución de los Estados Unidos se aprobó, no contenía un derecho que es un derecho fundamental, ¿sí? Esta Constitución de los Estados Unidos, recordemos que fue aprobada en el año de 1791 y que se agregó
Perdón, estoy dando mal el año. Lo que estoy diciendo sobre el año 1791 es la primera enmienda. Es decir, diríamos por acá, ¿no? La primera reforma a la Constitución de los Estados Unidos se dio en 1791. Entonces, esta primera enmienda o esta primera reforma a la Constitución de los Estados Unidos, entre otras cosas, se refiere a la libertad de religión. A través de esta libertad de religión, se prohíbe que el gobierno favorezca una religión por encima de otra o que establezca una religión nacional. También prohíbe que el gobierno interfiera, y aquí este es el punto, ¿no? Prohíbe que el gobierno interfiera con el derecho de una persona a practicar su religión. Entonces, como gobierno no puede interferir. Entonces, lo que estos jueces están diciendo, lo que nosotros como pleno debimos haber resuelto es que lo que lo que James Huntsman quiere, choca o contraviene lo relativo a la primera enmienda. ¿Sí? Y esto tiene que ver con la libertad de religión en cuanto a que los tribunales no pueden resolver disputas eclesiásticas, porque esa es la libertad de religión. Cada quien cree en lo que quiere creer. Y si tú crees que esta iglesia es lo que tú quieras para ti, y crees que si esta iglesia te impone una ley o te da una ley, como la ley del diezmo, y tú quieres obedecer esa ley, ese es tu problema. Esa es tu decisión. Eso es lo que tú quieres, adelante. Pero yo como gobierno no me puedo meter en una disputa entre James Holman y la iglesia sobre el pago o el cumplimiento de una ley de contenido netamente teológico o doctrinal. Porque eso tiene que ver con la libertad de religión. Y si me meto, entonces estaré violando la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Qué te parece esto? Bien, entonces, dice enseguida, ahora vamos a ver, déjame hacer una pequeña pausa. Esto a mí me parece maravilloso, ¿eh? Este es el criterio. Yo coincidiría, si yo hubiera estado trabajando o formado parte de ese tribunal, yo hubiera coincidido con este segundo grupo, es decir, yo hubiera votado con ellos. Me parece más sólido ese argumento que el primero, porque el primero da pauta a que el gobierno pueda intervenir y al poder intervenir estaría violando la primera enmienda. Pero bueno, vemos que 6 jueces votaron de la forma en que te anuncié y 4 del modo en que te acabo de mencionar. Entonces, hay un juez adicional. Déjame, te lo muestro en pantalla. El juez Patrick Bumatay. Lo puedes ver del lado derecho en la pantalla. Fui y busqué su imagen y es él, un juez, un servidor público en los Estados Unidos, y él dijo lo siguiente, dice, para resolver las reclamaciones de Huntsman es necesario nadar en una corriente de asuntos religiosos. ¿Qué es un diezmo? ¿Quién puede hablar en nombre de la iglesia sobre el significado de diezmos? ¿Cuáles son las obligaciones de los miembros de la iglesia al ofrecer diezmos? Dice el juez Patrick Bumatay. Estas son cuestiones que solo las autoridades eclesiásticas, no los tribunales federales, pueden decidir. Esta postura me parece más que correcta, y contundente. Me parece muy sólida. Tienes razón. O sea, a ver, James Huntsman, tú entregaste el equivalente a $5 millones y por eso quieres que la iglesia te los regrese. ¿A causa o por qué los entregaste, James Holman? Es que pagué el diezmo. Muy bien, vamos a empezar por definir qué es el diezmo. Para definir el diezmo, checamos la ley.
No, es que eso no está en la ley. ¿Dónde está? Ah, es parte de los mandamientos de la iglesia. Ah, bueno. Entonces, ¿eso tiene que ver con una cuestión doctrinal de la iglesia? Sí. Ay, James, ¿sabes qué? Yo no puedo meterme en eso. ¿Por qué no? Porque eso tiene que ver con las creencias religiosas, tiene que ver con el dogma de la iglesia, tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Oye, ¿qué es lo que quieres? Que te devuelvan $5 millones. Ok. ¿Y cuáles son los derechos o las obligaciones que tú adquiriste al donar esos $5 millones? ¿Tienes derecho a que te los regresen? Pues sí, ¿por qué? Ah, porque están cometiendo fraude. La iglesia dijo que los iba a utilizar para ayuda humanitaria y los está utilizando para construir un centro comercial. Muy bien. Entonces, ¿ese derecho que tú dices tener está en la ley? Ah, no. ¿En dónde podría estar? Pues es de acuerdo con las creencias de la iglesia. Ay, James, yo no puedo meterme en eso. ¿Me explico, hermanos? Estoy tratando de hacer un poquito más sencillo este lenguaje jurídico, pero básicamente se reduce a eso. Así es como resolvió ese tribunal de apelación. Y así es como se desestimó la demanda de James Hunt. James Hunt, ya se me fue el nombre, tanto que lo estoy mencionando. Así es como desestimaron su demanda y le dijeron, ¿sabes qué? No tienes derecho, Huntsman, no tienes derecho, James. Le desestimaron la, la demanda y en consecuencia, una vez que desestiman la demanda, la iglesia saca un comunicado. Aquí está, mira. Y le llamaron a esta declaración Administración de los Fondos de Diezmos, 2 puntos, reciente fallo judicial reconoce la integridad de la iglesia. Así es como lo titularon. Entonces, es necesario, pues, que analicemos que analicemos esta declaración para que veamos la postura de la iglesia, que te digo, a mí me parece muy interesante. Déjame, te lo muestro por aquí. Ahora estoy cambiando de pantalla y te voy a mostrar que como tú ves, esta es la sala de prensa de la iglesia. Aquí ves que está fechado al 27 de febrero de 2025, que eso fue apenas el pasado jueves. Y la iglesia dijo lo siguiente en este comunicado. Vamos a leerlo. Dice, el presidente Gordon B. Hinckley mantuvo durante mucho tiempo una pequeña ofrenda de viuda en un lugar destacado de su aparador. Para el decimoquinto presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, era un recordatorio constante de la santidad de los fondos con los que tenemos que lidiar. Provienen de la viuda, son una ofrenda, así como el diezmo del hombre rico, y deben usarse con cuidado y discreción para los propósitos del Señor. A lo largo de la historia, de la iglesia, ya sea en épocas de escasez o de abundancia económica, pocas cosas han suscitado mayor preocupación o han sido objeto de mayor atención por parte de los líderes de la iglesia que el uso de las donaciones de los diezmos consagrados, informó o informa esta nota. La forma en que la iglesia de Jesucristo o cualquier otra religión administra sus diezmos y ofrendas es una parte importante de las libertades que se conceden a las religiones como parte de sus responsabilidades sagradas. Mira, aquí la iglesia, sin decirlo, está haciendo alusión a la primera enmienda, donde está diciendo, mira, a ver, y lo leo de nuevo, ¿no? La forma en que esta iglesia o cualquier otra administra sus diezmos y ofrendas es una libertad de religión y es una responsabilidad sagrada. Y sin decirlo, pues está aludiendo a la primera enmienda, donde dice, yo tengo derecho, como organización religiosa, tengo derecho a administrar los recursos de la manera en que yo lo decía, pero si hace la acotación, son, dice la iglesia, responsabilidades sagradas. Continúa diciendo este comunicado, dice,
Esto se puso de relieve recientemente cuando el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos desestimó por unanimidad 11 jueces contra 0 una demanda que cuestionaba cómo se habían utilizado los fondos de la iglesia y los ingresos de las inversiones para un proyecto de la iglesia. Las decisiones unánimes de esta naturaleza son raras y notables. Ándale. Este punto está muy interesante. Te voy a decir por qué. Dice la iglesia, son raras y notables. Muy bien. Eso suena muy padre, pero te voy a explicar qué es lo que significa. Es muy raro, hermanos, que en un pleno de 11 personas todos piensen esencialmente igual. 11 jueces pensando igual, habla o deja muy en claro que lo que James Huntsman quería era totalmente improcedente. No es de que un juez o dos hubieran pensado que a lo mejor James sí tenía razón. No. A ver, yo que trabajo en un tribunal federal donde se toman decisiones colegiadas, funcionando un tribunal en pleno, o sea, de continuo veo esto y observo y veo que no siempre están puestos de acuerdo los jueces. No siempre nos ponemos de acuerdo para la solución de un asunto. Porque otra vez, el derecho no son matemáticas. No son 2 más 2. Es 4, no. Mira, la iglesia continúa diciendo, las decisiones unánimes de esta naturaleza son raras y notables. Y los jueces enviaron un mensaje claro en su fallo. Y esto es lo que viene en la sentencia. Y es muy interesante, queridos hermanos, que un comunicado de la iglesia cite en su informe un par de líneas de la sentencia o del fallo judicial. Es interesante, ¿eh? ¿Por qué es interesante? Porque está utilizando un fallo judicial para dar un golpe sobre la mesa en cuanto a la postura que se viene adoptando, que dicen, judicialmente está avalado lo que nosotros como organización estamos llevando a cabo. Ojo, no estoy hablando de cuestiones eh, de creencias eclesiásticas, teología, doctrina, no. Yo como miembro de la iglesia doy por sentado que la iglesia utiliza y administra los recursos de acuerdo con la naturaleza sagrada que son. Y yo no cuestiono eso. Yo lo que estoy diciendo es que la iglesia está utilizando una determinación judicial para poner sobre la mesa que lo hacen o que están haciendo las cosas de manera correcta, de manera legal, de manera constitucional. También hay otras demandas, al menos hay una demanda más en el Tribunal Distrital 10º, este es del 9º. Y hay otra demanda similar, y este tribunal, aunque esta primera sentencia no obliga a este otro tribunal, estos tendrán que decidir. Entonces yo creo que la iglesia está mandando este comunicado para que sea de todos conocido que los jueces en los Estados Unidos han resuelto que no han hecho o han cometido fraude alguno en cuanto a la utilización de recursos se refiere. Entonces dice, y digo que no han cometido fraude alguno porque eso es lo que pretendía la demanda, ¿eh? Regrésenme mi dinero porque están cometiendo un fraude. Entonces la iglesia dice, no, no cometimos ningún fraude, James. No es como tú dices. Esto es lo que el tribunal resolvió. ¿Y qué es lo que resolvió? Esto. Ningún jurado razonable podría concluir que la iglesia tergiversó la fuente de los fondos para el proyecto City Creek. En el uso cuidadoso de los fondos del diezmo, los profetas actúan sabiendo que, en última instancia, son responsables ante el juez supremo, el Señor Jesucristo, de cómo se utilizan estas donaciones sagradas. Esa mayordomía pesa más. El principio bíblico del diezmo, dar el 10% de los ingresos de uno para contribuir a la obra del Señor a través de su iglesia,
viene acompañado de una promesa antigua y moderna de que Dios os abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esta promesa se está cumpliendo hoy. Mira nada más, este punto está, se está cumpliendo hoy. La iglesia ha sido bendecida con los recursos provenientes de las donaciones de los diezmos sagrados para apoyar la obra espiritual y temporal mundial de ayudar a las personas a vivir el Evangelio de Jesucristo, cuidar de los necesitados, invitar a todos a recibir el Evangelio de Jesucristo y a unir a las familias por la eternidad. O sea, aquí en este comunicado lo que está diciendo es, tenemos los recursos suficientes para llevar a cabo y sacar adelante la obra de la iglesia. Y vean que lo que cuesta es bastante, ¿eh? Es bastante. Entonces dice, una administración sabia de estos fondos y una comprensión más profunda de cómo los cuida la iglesia y cómo los protege la ley garantizarán que la gran obra del Señor continúe bendiciendo a millones de personas en todo el mundo. Entonces, ponen un enlace de un video y este enlace está en inglés originalmente, ¿no? Pero nuestros amigos de Más Fe, les agradecemos por que lo hayan hecho, lo han puesto con subtítulos en español. Así que si tú no hablas inglés, ahora es el momento de voltear a ver la pantalla porque en una entrevista, el Elder Bernard, sin referirse específicamente a este caso que estamos analizando o que hemos analizado el día de hoy, habla sobre el uso de los diezmos y los recursos de la iglesia. Vamos a escuchar al Elder Bernard. You're getting a lot of heat for people telling you how to spend the money of the church. How do you think about that, or how can others really understand the scale of this? Let me address two things. We have four overarching responsibilities. The mission of the church is to help people learn about and live the teachings of Jesus Christ, to share that message with the world, to strengthen and unite families, and to care for the poor and the needy. Now, we do this all over the world. So in terms of scope, that's the answer. The people who want to tell us how to spend the money, I would just emphasize one undergirding principle. The assets of the church are primarily income consuming. They are not income producing. 20,000 meeting houses and facilities. They're all paid for when they're dedicated. All of the utilities are paid for. They're not passing a plate or collecting money in local congregations. That's all done through the tithes that the members of the church pay all over the world. But you've got fixed costs in the maintenance, the utilities, all of those things for all of those buildings. 315 temples in operation, announced, in design, being renovated or under construction. 4 major institutions of higher education. You don't have to be an accountant to figure out. Those are some big dollars. So when people say, well, what do you do with all that money? Well, there's an episode in the Old Testament about Joseph, who interpreted a dream for the Pharaoh, that there were 7 years of plenty and 7 years of famine. And in the years of plenty, you better prepare for the years of famine. So people want to speculate about the size of the reserve and all that kind of stuff. $1 billion assisting poor and needy people all over the world annually, $1 billion for education. And it's necessary to maintain the mission of this church, which is to bless the lives of individuals and families. So you feel good about where you're at? You feel like it's prudent and wise? And I think it would be imprudent and unwise not to have a reserve. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Hay algo que me llama la atención, lo que dice el Bernard. Lo que tenemos no produce ingresos, los consume. Y sí, o sea, vamos a hablar de nuestras capillas. Consumen, porque requieren electricidad, agua potable, mantenimiento, los desperfectos, los templos. Piensa en los templos.
el costo ahí debe ser de miles de millones de dólares. La construcción de los templos. Pensemos en la obra misional. O sea, los gastos permanentes de la iglesia son enormes. Entonces, el Elder Bednar dice, cuando este personaje le pregunta, ¿le parece oportuno que tengamos esas reservas tan amplias o que tengan esas reservas tan amplias de la iglesia? Dice, me parecería imprudente no tenerlas. Y ese es un punto que vale la pena reflexionar. Para ello, vamos a ver, voy a leer contigo, voy a analizar contigo una última nota de la iglesia, ¿no? En esta última nota, el obispado presidente habla sobre el uso de los diezmos o el uso de los recursos sagrados de la iglesia. Vamos a verlo. Es una nota que se publicó en el Church News y está fechada precisamente el 14 de febrero de 2020. Y aquí comienza de la siguiente manera. Dice, voy a hacer más grande esta página porque veo que está muy pequeña. Ahí estamos. Dice el obispo Gerald Cusset, la prosperidad financiera de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es un reflejo de la fe de sus miembros. Sirven a la iglesia como una institución financiera. Dice, si ven a la iglesia financiera como una institución, ¿qué estoy leyendo, hermanos? Dice, si ven a la iglesia como una institución financiera, nunca la entenderán. Deben verla como una organización de seguidores consagrados de Jesucristo con una misión. Explican el obispado presidente que todos estos recursos pertenecen al Señor y dice, no es una sorpresa que estemos hablando de miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque somos 16 millones de miembros en 190 países. Dice el obispo Cusset, nadie debería sorprenderse dada la cantidad de miembros. Aquí quiero mencionar lo siguiente, dice, sobre la aplicación de los recursos de la iglesia, no, las prioridades de la iglesia, la educación de los santos de los últimos días y las 4 responsabilidades divinamente asignadas, que son las que mencionaba ahorita el Elder Bednar en el video, así que me lo brinco aquí, dice, representan la mayoría de los gastos de la iglesia y proporcionan el respaldo espiritual para la toma de decisiones. La iglesia ha duplicado sus donaciones humanitarias durante los últimos 5 años, ya que ha gastado casi $1,000 millones anuales para cuidar de los pobres y necesitados. Los costos asociados con el funcionamiento de la iglesia también están aumentando. La organización brinda un apoyo para 30,000 congregaciones, educa, y checa este dato, 850,000 estudiantes de seminario e instituto, y esto fue en el 2020, y está involucrada en una construcción de templos impetuosa. Mantiene 167 templos en funcionamiento con otros 50 anunciados. Esto en 2020, Dice, el gasto acumulado de las universidades de la iglesia es de alrededor de 1.5 mil millones de dólares por año. Dice, perdón, hermanos, que me sonría, pero la iglesia es vasta y tiene, con las universidades, imaginemos esto, ¿no? Brigham Young, Provo, Brigham Young, el que está en Idaho, Brigham Young, Hawaii, el Ensign College, el programa de Pathway a nivel internacional, donde yo desde aquí puedo obtener un título en los Estados Unidos. Todos los programas de seminarios e institutos con el personal docente, los administradores que se requieren, los edificios de instituto, el mantenimiento, o sea, es muchísimo. Entonces dice el obispo Cusset también habla de los centros de capacitación misional y ahí hay personas que trabajan. También hablemos de las casas de misión, dice el obispo Cusset. Él habla de las oficinas de área, habla de los centros de visitantes, el mantenimiento de los sitios históricos. ¿Sí?
las casas de los presidentes de misión y los presidentes de templo cuando los tienen. También todos los gastos de proselitismo misional. Déjame leer un poco más sobre el comunicado. Dice, una perspectiva a largo plazo. Este punto a mí me pareció muy interesante. Dice, la administración de las finanzas de la iglesia se logra con la mejor experiencia profesional posible y también con el espíritu de revelación, dijo el obispo Cusé. La iglesia es conservadora y prudente y tiene una perspectiva a largo plazo. La norma de la iglesia dicta que los líderes deben establecer un presupuesto anualizado en los ingresos esperados e incluir el ahorro de fondos para el futuro. Luego del periodo más largo de prosperidad de los Estados Unidos, las reservas de la iglesia invertidas por Ensign Peak Advisors, el brazo de gestión de inversiones de la iglesia, ha crecido de manera sustancial durante las últimas décadas. El obispo Christopher Waddell dijo que la iglesia diversifica y no invierte todas sus tenencias en activos financieros. Además, las reservas, la organización ha invertido en bienes inmuebles, bienes raíces, comerciales, residenciales y también en agricultura. Waddell dijo, creemos que en algún momento las reservas, este punto está, hermanos, miren lo que dice el obispo Christopher Waddell y aquí lo marco en azul o en gris. En algún momento las reservas se van a usar, van a ser necesarias. Y este está siendo el momento, entre otros, y lo que viene con la construcción de templos. El obispo Waddell dijo lo siguiente, déjame te lo muestro en pantalla. Dice, no sabemos exactamente cuándo será o de qué manera, pero será necesario para hacer avanzar la obra de la iglesia. Entonces, estos ingresos acumulados que están en Ensign Peak Advisors, de acuerdo con esta visión a largo plazo, serán utilizados, están siendo utilizados, pero serán necesarios para hacer avanzar la obra en el futuro. Dice el obispo Waddell, enseñó o comunicó lo siguiente, dice, aun y cuando hubiera una recesión, él dice, no vamos a detener la obra misional, no vamos a abandonar los edificios, no vamos a dejar la construcción de templos, no vamos a dejar la ayuda humanitaria, no vamos a dejar la educación, no, todo va a poder continuar aunque haya una gran recesión, dice el obispo Waddell. ¿Por qué? Porque se tienen los recursos necesarios para que continúe. Este punto a mí me parece sumamente interesante. Ahora, el obispo Davis, que es recordemos que el obispado presidente está integrado por una presidencia, el obispo Gerard Cusé, Christopher Waddell y el otro es el obispo Davis. Él también dice lo siguiente, somos muy cuidadosos con la ofrenda de la viuda. Reconocemos que esta proviene de la fe de los miembros y queremos asegurarnos de que tengan la fe y la confianza de que sus donaciones se administran de forma cuidadosa, que se administran de manera considerada y muy segura para ellos y para la iglesia. Dijo Waddell además, ¿qué más podemos hacer? ¿A dónde más podemos ir? ¿Con quién más podemos trabajar? Que a menudo surgen este tipo de preguntas en el mundo, pero que la iglesia dice, cada vez que la iglesia tiende una mano, el objetivo es bendecir tanto al que da como al que recibe. Y vean este punto, a mí me encanta, lo voy a poner sobre la pantalla. Dice el obispo Waddell, dice, no es una cuestión meramente de dinero. También se llevan a cabo cuando los miembros dedican tiempo, recursos y esfuerzos para ayudar a otros. Como en estos centros de servicio que hay en Utah, ¿no? Vean lo que dice. Dice, un líder de la iglesia, no, a ver. Dice, sí, un médico de la iglesia en Samoa recientemente detalló cómo un proyecto de la iglesia que consistía en proporcionar equipamiento médico y doctores en la isla donde vive ha impactado la salud de cientos de personas. No fue el dinero que se donó, fueron las personas. Entonces, a través de este tipo de donaciones, en especie, por decirlo de alguna manera, la iglesia sigue colaborando. ¿Sí? El obispo Waddell, en este comunicado, dijo que no iban, en esta conferencia de prensa, ¿no? Que no iban a gastar más de los ingresos esperados y que el presupuesto siempre se basaba en esos principios. Ahora, en este informe, que lo voy a poner en la descripción para que tú puedas consultarlo, el obispo Waddell dice, bueno,
Sí, nosotros enseñamos a que los diezmos obedezcan la ley del diezmo, porque es un mandamiento y se les invita a hacerlo. Se les invita a que paguen los diezmos. Pero, ¿qué pasa cuando alguien no tiene los recursos porque se ha quedado sin trabajo o algo más? Dice el obispo Guadel, déjame lo pongo en pantalla. Dice lo siguiente, dice, ellos pagan el diezmo porque es un mandamiento y se los alienta a hacerlo. Si solo tienen el dinero suficiente para pagar el diezmo o comer, paguen el diezmo y les ayudaremos con los alimentos, porque entonces recibirán las bendiciones asociadas con el pago del diezmo y no pasarán hambre porque tenemos la capacidad de ayudarlos ahora. Es decir, como iglesia debemos estar seguros y debemos tener el respaldo de saber que si por alguna razón caemos en el infortunio de perder nuestro trabajo o nuestra fuente de ingresos, podremos acudir a la iglesia y la iglesia va a respaldarnos con alimentos. Desde luego, bajo los principios de autosuficiencia, pero siempre con un compromiso de poder utilizar correctamente estos recursos sagrados. Hermanos y hermanas, este pues ha sido el relato que he preparado para ti el día de hoy. Comencé desde el litigio original, en qué consistió, hasta finalizar ahora en cuanto a la preocupación que existe en el liderazgo de la iglesia por la aplicación de los recursos que se tienen. Debemos de estar conscientes de que es cierto que la iglesia tiene, de acuerdo con los comunicados oficiales, una reserva y que esta reserva se utiliza a través de su subsidiaria, Inside Peak Advisors, en la inversión para la obtención de recursos y que las ganancias o los dividendos se utilizan para sacar adelante la obra del Señor. La demanda finalmente fue desestimada y tal como lo dice o lo informó la propia sentencia, ¿no? La propia sentencia justamente informó de este tribunal, informó que no existían elementos, que no existían, que no había un jurado razonable que pudiera concluir que la iglesia hubiera tergiversado la fuente de fondos para el proyecto del City Creek. Y además, Hosman no demostró lo propio. Así que en ese sentido, podemos, por un lado, sentirnos agradecidos y seguros de la correcta administración y de que hay hombres muy preparados, pero muy preparados para que estos recursos de la iglesia se apliquen correctamente. En la inteligencia de, como dijo el obispo Christopher Waddell, ¿no? Estos se van a utilizar para un día futuro, no sabemos cuándo, ni dónde, ni cómo, pero se van a utilizar para sacar adelante la obra del Señor. Y de hecho, yo diría, ya se está haciendo a través de los distintos templos que se están avanzando desde su anuncio hasta su construcción. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este programa que estoy grabando hoy, 2 de marzo, después de mis servicios dominicales. Tú lo vas a ver en un rato más. Cuando lo estés viendo, yo estoy partiendo mi pastel. Gracias por tus felicitaciones. Gracias por acompañarme. Y te voy a pedir un favor más. Sígueme a través de mis redes sociales. Me puedes encontrar como Salvador Vázquez en Facebook y como Salvador Vázquez también, o Vázquez Salvador en Instagram. Es una red social que acabo de abrir y en estos momentos ocupo tu ayuda. Ocupo tu ayuda para que comiences a seguir las publicaciones que yo voy a hacer en cuanto al futuro que viene para mí, especialmente si vives en el área metropolitana de Monterrey, en donde yo vivo. Muchas gracias, que tengas un excelente día de reposo, que sigas disfrutando. Yo haré lo propio y nos estamos viendo por aquí en el resto de la semana, donde vamos a continuar con las distintas transmisiones en vivo que generalmente tenemos. Gracias y que tengas un excelente día.